Muy buenas tardes, estimados estudiantes. La, la sesión asincrónica del día de hoy, o la cápsula mejor del día de hoy, va dirigida precisamente a robustecer y fortalecer los conceptos que estamos ya viendo en materia y refieren precisamente con el planteamiento del problema. Cómo se puede plantear ese problema, cómo se delimita ese problema, cómo se formula ese problema, cómo se justifica ese problema y cómo planteamos la pregunta problema. En ese entendido, fundamentalmente, nosotros vamos a realizar, reitero, esta cápsula, pero que de una u otra manera el jueves 4 de noviembre también vamos a seguir profundizando en esos dos criterios fundamentales, en la introducción y en el planteamiento del problema. Entonces, en razón de ello, sin mayor dilación alguna, vamos a compartir pantalla y vamos a dar lugar precisamente a la explicación que hoy por hoy nos convoca. Esperemos, voy a restarme del video para darle, por supuesto, potencia o protagonismo al audio como tal. Al final de esta sesión asincrónica voy a reiterar algunas indicaciones que quizás a veces también por los factores de tiempo se nos hacen muy corto y que claramente son fundamentales para la presentación del primer avance el día 7 de noviembre, cuya fecha se ha establecido y cuya límite hora es hasta las 23:59 horas. En razón de ello, por favor, voy a detener el vídeo o voy a restarme de la cámara para efecto de darle protagonismo al audio. Y están ustedes viendo la presentación en diapositiva. Vamos a ampliarlo un poco más. Parece que ahí estaríamos adecuadamente. Y vamos a ver esto que entendemos precisamente con la función del planteamiento del problema. Y que cuando nos hablan del planteamiento del problema, nos están describiendo una situación respecto de una problemática, de una temática que necesita ser absuelta. Por tanto, el punto de partida es precisamente el enfoque y cómo nos vamos a concentrar en darle cabida o solución a ese problema como tal. Para identificar el problema es necesario considerar el contexto, los antecedentes de carácter general y los antecedentes de carácter específico y la relevancia del contenido temático. Por esta razón, si nosotros abordáramos precisamente cómo funciona el planteamiento del problema, y es que consiste en revelarle al investigador si su proyecto de investigación es básicamente viable, si lo es y si no lo es, y si lo es, por supuesto, cómo va a funcionar, en qué tiempos y con qué recursos se va a contar. El planteamiento del problema surge del ejercicio de algunas preguntas de reflexión que vamos a hacer. Y es, ¿qué tema se quiere tomar como eje de la investigación? El cambio climático, el aborto, el mercado común económico europeo, los factores de conexión en el derecho internacional privado, la funcionalidad de los tratados internacionales y el por qué y para qué. Ya, principalmente el por qué y desde dónde se parte y a dónde se pretende llegar con esa investigación. Por tanto, cuando nosotros hablamos de qué es plantear el problema como tal, estamos hablando de afinar y estructurar más formalmente la idea de la investigación. Es exactamente llegar al núcleo, al corazón de la investigación. Y es precisamente desarrollando 5 elementos que para el planteamiento del problema son fundamentales. ¿Cuáles son? Los objetivos generales y específicos que ya seguido de nuestro primer avance nosotros lo vamos a abordar. Plantearse una pregunta problema que va a ser parte, por supuesto, de ese primer avance. Justificar el problema, delimitar el problema y evaluar las deficiencias, la viabilidad y deficiencias que tiene el proyecto de investigación. Es que plantear el problema es una parte fundamental en todo el proceso de investigación, pues determina y encausa todas las acciones
que se seguirán precisamente a posterioridad. Y para eso se me ha hecho vital e importante recomendarles que en su semana número 4 y en su semana número 5, ustedes tienen una suerte de borradores de investigaciones que les van a ser muy útiles, por supuesto, para ceñirse y guiarse. Y en razón de ello también he decidido, como lo habíamos conversado en algún momento, y es que básicamente también una de nuestras estudiantes, hoy por hoy colaboradoras, nos ha permitido mostrarles a ustedes un modelo de memoria de prueba que con toda seguridad también les va a ser muy útil en calidad de guía como tal. Entonces, si palabras más, palabras menos. Si nosotros hablamos de qué es el planteamiento del problema, es presentar la descripción general de la situación actual del foco del proyecto de investigación, en este caso del sector productivo objetivo, pero es del foco de la investigación. Y por supuesto, irla perfilando, irla perfilando. Y claramente cuando nosotros hablamos de ese plantear de problema, necesitamos ubicarnos en la enunciación del problema y en la formulación del problema. Pero profesora, ¿qué es enunciar el problema? Enunciar el problema es presentar lo que ya conversábamos, una descripción general, una descripción sobre la situación objeto de la investigación. ¿Cómo se encuentra hoy por hoy la adopción homoparental en Chile? ¿Cómo se encuentra hoy la crisis del cambio climático? ¿Qué tan efectivo es hoy por hoy la implementación de los tratados internacionales? Esa es una enunciación, porque a partir de ahí ustedes van a ir perfilando, por supuesto, esa enunciación como tal. Y es que enunciar significa precisamente afirmar y estructurar más formalmente la idea de la investigación. Es decir, escribirlo y describirlo en forma más clara, más precisa, más viable, más accesible. Profesora, pero usted también hablaba de formular el problema. Y es que formular el planteamiento del problema, como ustedes lo tienen en su pauta de trabajo, es recomendar y sugerir que a través de cada uno de los párrafos que ustedes estructuren el planteamiento del problema como concepto macro o como ítem o requisito necesario para la construcción del proyecto de investigación, se recomiende formular el problema párrafo a párrafo. Es decir, me explico, cada párrafo debe contener una suerte de criterios que van a viabilizar, van a materializar esa enunciación del problema y le van a dar perfilación a la pregunta problema. Siempre la formulación del problema va a partir desde lo más genérico hasta lo más específico como tal. Y es que, reitero, la formulación del problema siempre va a ir desde lo más general hasta lo más específico. Cuando hablamos del cambio climático, ¿cómo pretendemos solucionarlo a partir de las diferentes problemáticas existentes? Como es el efecto invernadero, como es la emisión de gases, como es la contaminación, como es la deforestación, como es los movimientos de carácter industrial. Todo ello es una suerte de formulación del problema y que por supuesto hacen parte precisamente de lo que hemos llamado el planteamiento del problema como tal. ¿Cuáles son los errores más comunes que nosotros vemos en el planteamiento del problema? Que no se debe tratar más de un problema. Siempre debemos estar ubicados en que se trata un solo planteamiento de problema. En razón de ello, no se debe asignar una sola causa. Tienen que haber múltiples causas. Recuerden su árbol de problemas. El planteamiento del problema no siempre debe ofrecer una solución, debe ser multisolucionador, precisamente para no estar inmersos en esos procesos de frustración cuando tenemos una única solución como tal. Pero mejor aún, el planteamiento del problema, que ya volvimos obviamente a nuestro concepto general, es precisamente, es el primer paso de la investigación.
describe la realidad, describe la evolución histórica de la problemática, constituye a su vez la justificación del estudio y delimita el problema. Y a su vez, por supuesto, como ya lo he dicho, la enunciación viene a ser una descripción general de la situación objeto de la investigación. Y la formulación también se pudiese decir que va desde este concepto, esta descripción desde lo general hasta lo específico y que pudiese estar compuesta por antecedentes, diagnóstico y fundamentación. Una breve fundamentación, que es lo que está haciendo parte de la formulación del problema. Pero cuando nosotros ya estamos abordando tanto estos conceptos específicos como estos conceptos generales, que es precisamente el planteamiento del problema, es vital hacernos unas preguntas cruciales. ¿Y cuáles son? ¿Qué es? ¿Cómo se viene dando? ¿Cuáles son sus características? ¿Desde cuándo se ha implementado? ¿Cómo ha venido dándose? ¿Qué relación existe entre? ¿Cuál es la relación que se da entre dos o más objetos de estudio? ¿Por qué razón? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué factores lo han generado? Árbol de problemas, recuerden ustedes. Y es que los criterios que nosotros debemos mantener para estudiar el planteamiento del problema es que el problema siempre debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables, dos o más factores, señores. Nosotros vamos a profundizar el día jueves 4 de noviembre, precisamente para que ustedes tengan un fortalecimiento, un robustecer de las herramientas que necesitan para poder presentar su primer avance. Y es que otro criterio es que debe estar formulado de manera concreta, de manera específica, nada de ambigüedades, ¿ya? Y el planteamiento del problema también debe estar focalizado a la posibilidad de realizar el proyecto de investigación como tal, de realizar, de que sea una realidad única y objetiva, es decir, de que se pueda ejecutar ese proyecto de investigación. El planteamiento del problema va acompañado de una suerte de factores o elementos o conectores lógicos que le van a servir a ustedes con toda seguridad. Y es precisamente enlazar esa lluvia de ideas que ya ustedes han tenido para la construcción de su tema de investigación, indicar el tiempo o lugar, conectores lógicos sobre, a través de, después, antes, alrededor de que les van a servir a ustedes precisamente para conectar cada uno de los párrafos, señalar las relaciones de causa-efecto, por tanto, por lo tanto, por qué, pues, con qué, por consiguiente, luego, tanto que. Cuando se indican ejemplos dentro de ese planteamiento del problema, por ejemplo, de hecho, en otras palabras, esto es, mejor dicho, son conectores lógicos que con toda seguridad a ustedes les van a ser muy útiles para plantear el problema como tal. Y es que la investigación, señores, se va a guiar por el planteamiento del problema, por los objetivos, por los objetivos. Y en ese planteamiento del problema tenemos una delimitación, tenemos una formulación, tenemos una enunciación, tenemos una justificación del problema y tenemos la pregunta problema como tal. En investigación, problema es todo aquello que se convierte en un objeto de reflexión y sobre el cual se percibe la necesidad que ustedes tienen de investigar. Si nos preguntáramos cuáles son los puntos claves del planteamiento del problema, veríamos que la definición y delimitación también son cruciales, pues establece unidades de análisis, establece límites teóricos, temporales y espaciales. ¿En qué contexto ustedes van a estudiar su proyecto de investigación? Obliga la pregunta investigación, obliga la justificación del problema y se hace necesario, por supuesto, la presencia de unos objetivos que acompaña el planteamiento del problema. En razón de ello, permítanme dejar de compartir pantalla por un momento y permitirme, permitirme un segundo. Vamos a volver a nuestra presentación. Permítanme un segundo, por favor.
Ya. Parece que no puedo compartir, pero no hay ningún problema. Por favor, permítanme un segundo como tal. Y ahí parece que lo tenemos. Ahí tenemos el planteamiento del problema como tal. Vamos a detener esta grabación y vamos a dejar, por supuesto, los videos que acompañen a esta breve cápsula como tal. Muchas gracias. Ahí ya hemos detenido la cápsula y precisamente vamos a dar lugar ahora sí al vídeo como tal. Regálenme un segundo, por favor, y ahí sí vamos a dar lugar al vídeo. Un segundo, por favor. Esperemos un momento. Y ahora sí ya. Bueno, ¿Qué es el planteamiento del problema? Toda investigación se origina en un problema, y a este problema debe darse la solución, lo que se logra mediante el desarrollo de una investigación. Es en realidad el primer paso a dar. ¿Qué se entiende por problema? Primero debemos definirlo. Es una situación que se desea cambiar o modificar. Para esto, primero debe identificarse cuál es dicha situación. Esto se logra mediante la descripción de sus síntomas más evidentes. Consideramos, por ejemplo, lo que salta a la vista o lo que conocemos a partir de la observación. Se hace de la forma más rápida antes de establecer una profundidad en el nivel de investigación. Hay que considerar que un buen planteamiento del problema debe contener síntomas, o sea, un esbozo breve de los síntomas que identifican el problema, acompañado de cifras oficiales que avalen la veracidad de las mismas. No podemos trabajar sobre hechos empíricos cuando estamos trabajando en investigación. Por lo general, siempre lo mejor es trabajar sobre bases sólidas. Las causas. Por ejemplo, la baja de las ventas es causada por la competencia de productos importados. Es importante establecer la causa que está generando un problema que queremos resolver. Y luego las consecuencias. Es decir, como ejemplo sería, de mantenerse la baja en las líneas de ventas, la empresa corre el riesgo de salir del mercado. Se debe dejar bien claro lo que pasaría si se mantiene el problema. El síntoma establece un esbozo general, las causas establecen aquello que estamos considerando que genera el problema y en las consecuencias se deja bien claro qué ocurre si el problema no se soluciona. Además, hay que ofrecer un pronóstico o solución a este problema. En otras palabras, plantear la propuesta de solución a la problemática. Como ejemplo sería, es necesario identificar y proponer alternativas de inversión para que el mercado de valores participe de manera directa en el financiamiento de proyectos de inversión. Por último, plantear el problema de investigación. En esta fase, una vez que has determinado todas las partes del planteamiento del problema, realizas un compendio de todo que te permita plantearlo de la mejor manera. Y esto lo vas a realizar mediante una o varias preguntas de investigación, que te van a servir de base para formular posteriormente los objetivos generales y los objetivos específicos del proyecto investigativo.
Si quieres saber más y aprender cómo automatizar toda la forma de tu tesis cuando estés escribiendo el planteamiento de tu problema, visita aprenderlinks.com. Muy bien, vamos a detener la compartición del video. Vamos a mostrarnos, por supuesto, en cámara. Ahora sí, un poco oscura la visual, pero bueno, esperemos que haya sido de su agrado esta cápsula, sobre todo focalizada en el planteamiento del problema como tal. Y espero verlos, por supuesto, el día jueves. Un gran abrazo, cuídense.